¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a unos programas, no voy a decir favoritos, pero sí de los que esperan todos los lunes. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las vacaciones, de esto que se ha hablado ya últimamente en estos días. Vacaciones dignas 2023, con esa esperada reforma. Y para ello contamos con un invitado especial porque él es ahora sí que el experto en este tema, que es el derecho laboral. Rubén, bienvenido. Muchas gracias, Telésforo. Y bueno, yo creo que hay muchos expertos, pero entre lo que pues también me he abordado en los últimos 30 años pues, ha sido también el derecho laboral, aparte del derecho fiscal. Y bueno, pues me siento con esa autoridad moral y profesional para poder compartir puntos de vista. Muchas gracias por la invitación a CADEFE y a ti en tu programa. Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos hacen favor de atender en sus oficinas, en sus casas, en cualquier lugar donde estén, aún en vacaciones. Así es. Pues vamos a darle a este tema que está muy interesante, las vacaciones. Creo que hay mucho, es una sola palabra, pero va atada a muchos artículos, ¿no? Yo incluso cuando hablo de las vacaciones, pues prácticamente deben estar plasmadas en un escrito, que es el contrato de trabajo, ¿no? Yo creo que desde ahí sería bueno saber que deben estar ahí marcadas esas vacaciones. Digo, porque en un preámbulo yo creo que muchos ya conocemos esto de cuántos días te tocan por año y que va aumentando, etcétera, etcétera, ¿no? Como un dato nada más así histórico, desde 1911 se estipuló en el Departamento del Trabajo que los trabajadores tenían derecho a vacaciones de 4 días. Posteriormente, ya en 1931, ya viene este pequeño incremento de decir, ¿sabes qué? De 4 para el primer año y de 6 a partir del segundo año. Entonces todo el mundo empezaba a tomar 6 días cada año, ¿no? Luego ya viene la ley de 1970, en donde ya viene esta reforma, donde se inicia con 6 días y se va incrementando de 2 en 2, ¿no? Y así sucesivamente. Pero no sé tú, como tal, el concepto vacaciones, ¿cómo lo asimilas? Porque tú le sabes mucho a esto del latín. Y por eso te hago esa pregunta. Sí, claro. Yo no sé, no quería empezar con el antecedente, sino de dónde estamos, pero ya que me llevaste a ese baile, pues te acompaño con la pieza, con mucho gusto. Mira, la información de cultura jurídica que yo tengo, ya que citas ese antecedente, ni siquiera haya nacido en el 1911 ni 1931. Realmente las condiciones de trabajo que hoy tenemos ya reguladas vienen de una cuestión de una orden, digamos, divina, religiosa. Es una encíclica papal en la cual se reconocieron a través de un documento que el Vaticano denominó en su momento. Es interesante buscar esta expresión como antecedente histórico de las normas de trabajo, que son evitar jornadas excesivas, inhumanas, trato decente, etcétera. Las vacaciones, por supuesto, el día de descanso, y se llama la Rerum Novarum. La Rerum Novarum, o de las cosas nuevas, es una de las encíclicas papales más sobresalientes, y ahí es donde yo en mis antecedentes pues, puedo darte la nota de que es de donde viene esa influencia para las legislaciones después, como tú y yo ya las conocemos últimamente. Ya, para efectos más prácticos, se vinieron reconociendo en algunos documentos, en algunas constituciones, las leyes de Cádiz o en 1857, en algunas constituciones, la Patzingán, y no fue sino hasta el movimiento social político, ¿para qué me das cuerda, ya ves? Llamado Revolución, en la que, como tú bien sabes, un producto de la Revolución Mexicana fue las conquistas en 3 aspectos: la educación, las tierras y sobre todo el derecho del trabajo. Fue así como nació el artículo 123 en la Constitución, en el que se incorporan pues, los derechos medulares que tú y yo conocemos del derecho laboral en la Constitución de 1917, insisto, como producto de la Revolución en 1910. Sin embargo, pues el artículo 123 no era tal, sino hasta que por los años 1960 y se publicó oficialmente en 1963 la división del apartado B del artículo 123 para los trabajadores que son servidores públicos. Pero del apartado A, que es la iniciativa privada, pues se establecían ciertos derechos para los trabajadores y lo dejaba en términos de la ley federal reglamentaria de este artículo, la cual, por supuesto, pues nació la primera legislación del trabajo, que fue la de 1931, que estuvo vigente hasta 1970, que es la actual ley que nos rige en materia de vacaciones. Muy interesante. Digo, no sabía que me ibas a preguntar esto, pero es la cultura que uno suele tener respecto a estas figuras. Sí, claro que sí. Sí, fíjate que en su momento yo también estaba por ahí leyendo y prácticamente sí se apoya mucho en esta cuestión religiosa, esto Sí, de las vacaciones.
Hoy nada que ver con la religión. Hoy se toman otros argumentos para decir que las vacaciones, pues se tiene que ampliar el periodo, pues toda vez que pues hoy la cuestión psicosocial está pegando tanto que ese mínimo de días no es suficiente para reponer fuerzas, descanso y todo eso. Entonces, de ahí que se están apoyando los legisladores en decir, bueno, tenemos que ampliarla. Realmente ellos buscan la manera de decir cuáles son esos argumentos clave, y entre ellos citan mucho lo que es los riesgos psicosociales, ¿no? Y por eso también pues han estado duro y duro con lo de la NOM 035. Desde mi punto de vista, salvo tu mejor opinión, yo creo que esos son los argumentos reales. Los argumentos reales es la presión de los sindicatos extranjeros, ¿no? Y la OIT, que es la que más, pero sobre todo es esa igualdad de prestaciones con los tratados que ya se tienen internacionales, ¿no? Sobre todo con Estados Unidos, Canadá, España. Entonces son los que están presionando para que las vacaciones suban de tal manera que la gente pues no esté buscando otras alternativas. Pues, discúlpame que difiera de ti en ese contexto nuevamente por lo siguiente. Mira, yo creo que es una cuestión que en el Vox Populi lo que se dice es que esta medida tiene fines vulgo electoreros, es decir, una legislación una modificación a la legislación laboral en el artículo 78, particularmente con fines populistas. Está bien ese comentario y siempre la gente lo vamos a hacer. Sin embargo, en la cuestión práctica sí veo que hay una afectación real para las pymes, pequeñas y medianas empresas, porque en el tema lo iremos explicando más adelante, porque si hay una afectación económica al no tener a la disposición a los trabajadores que sueles tener en tu plantilla normal. Pero regreso a tu enfoque. ¿Por qué yo digo que es una necesidad de ajustar o estar a la vanguardia? Fíjate que no. En la investigación que yo he venido haciendo de este tema, investigación seria, de hecho hoy todavía por la mañana fui a leer un rato a la biblioteca de la UNAM, estuve consultando algunos libros porque voy a hacer algunos ensayos de derecho comparado. Y es curioso, fíjense. En primer lugar, en Estados Unidos no existe el derecho a las vacaciones. O sea, ya de entrada, si queremos hablar bajo el argumento de que es el Tratado de Libre Comercio, el tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, en Estados Unidos no existe una obligación para los patrones de dar días de vacaciones. ¿Cómo te imaginas esa cubetada de agua fría? Lo que existe es un documento que se llama las actas o acta de normas de trabajo equitativo. Es un documento en el cual desde 1938 en Estados Unidos se contemplan algunas situaciones que tienen que ver con duración de la jornada y condiciones mínimas de las relaciones laborales. Pero el tema de las vacaciones, más que como un derecho, se ve como un privilegio. Y no confundamos derecho y privilegio. Para los Estados Unidos de Norteamérica, al ser un privilegio, significa que alguien que quiere disfrutar lo puede hacer. En la práctica hay algunos estados de la Unión Americana que conceden 10, 15, 20 días, pero ninguno sugiere, aunque no hay una cuestión legal, ninguno sugiere, y en la práctica en Estados Unidos, en algunos estados, nadie gozaría más de 5 días, que es lo que suelen pactar los patrones, 5 a 10 días, cuando se trata de ser remuneradas. Y aquí viene un elemento interesante. En nuestro contexto mexicano, no es que tengamos que ajustarnos a los tratados de libre comercio, no es que estemos a la legislación norteamericana, ya te dije, eso no existe en México, es incompatible. Entonces es un mito que se destruye porque no existe una obligación legal en los Estados Unidos para conceder ni siquiera es derecho, es un privilegio que se pacta. Y allá en Estados Unidos hay una parte donde la gente dice, bueno, tú quieres gustarme, yo te doy 10 días, 5 te las pago, vamos a pactar tú y yo, que son pagadas, remuneradas. Si quieres disfrutar más, ok, lo podemos arreglar, nada más que no son remuneradas. Entonces la gente dice, no, pues, ¿cómo me voy a ir a descansar? Pero también otro tipo de mentalidad. ¿Cómo me voy a ir a descansar si no está remunerado mi trabajo? Ahí no hay prima, ni mucho menos. Entonces la gente dice, bueno, pues a lo mejor 2 o 3 días son suficientes. Pero el contraste viene cuando te encuentras, por ejemplo, en Europa o en Sudamérica, en países, por ejemplo, España, Italia. Ahora yo que estuve en Europa, estuve entrevistándome con algunos empresarios españoles y franceses. Yo te puedo decir, por ejemplo, en Francia dan 30 días.
30 días de vacaciones contra otros países que dan, por ejemplo, 20, 15, 25. Efectivamente, México es uno de los países que quizás tiene el menor número de días de vacaciones, pero no podemos comparar el tipo de población, de idiosincrasia y sobre todo de sistema capitalista o sistema productivo. No es lo mismo, imagínate que aquí somos cerca de casi ya los 100 millones de habitantes en el país, la clase trabajadora, los que son población económicamente activa, tienen un número representativo. Recordemos que en términos económicos, la PEA, la población económicamente activa, es aquella que es mayor de 12 años y ya tiene una producción o es incorporado al sistema económico de producción. Entonces, cuando viene esta reflexión de decir, no, es que en Francia son 30 días, en España, sí, pero allá la gente es productiva y realmente es de descanso y tiene un tratamiento totalmente distinto. Entonces, en México lo que queremos copiar bajo la bandera de que nuestros trabajadores están cansados, agotados, quieren derechos. Claro, te gusta pedir igualdad al estar a la vanguardia europea, asiática o sudamericana, pero cuando se trata de proactividad y de productividad, eres lo peor. O sea, ¿cómo vamos a hablar de personas trabajadoras en el sentido de verbo cuando trabajador no eres? ¿Eres trabajador en el adjetivo o en el sustantivo? Si eres un sustantivo, tienes razón, eres un trabajador, pero en el adjetivo que califica al sujeto trabajador, no trabajas. Luego entonces no eres trabajador ni trabajadora en el verbo trabajar, tienes el título. Entonces es una primera crítica que yo hago en este sentido de decir, sí, está muy bien ponernos a la vanguardia de qué. ¿De qué país, de qué legislación, cuando son temas totalmente diferentes? Entonces, para cerrar esta introducción que tú me decías, creo que en México lo que se está discutiendo hoy en día es, y lo digo así claro, en defensa de los trabajadores está bien que descansen o descansemos más, siendo incluyentes, descansemos más días. Ok, que nos den 20, 50, ¿quieres 90? Que no los den. Lo único que yo advierto de entrada que hay una afectación es que se obligue a que sean continuos esos días. Cuando tú obligas a que los empresarios tengan que respetar la continuidad, le pones en toda la estructura fatal a la empresa, porque se va a ver en la necesidad de contratar otros turnos u otros trabajadores para suplir la suspensión que se tiene, técnicamente hablando, de la ausencia de los trabajadores. Oye, Rubén Santillán, te me vas a ir a Europa 20 días, 25 días, y luego... ¿Y quién hace tu trabajo? Está bien, respetando tu derecho. Entonces yo tengo que sacar la atención de mis clientes, producir, comercializar, hacer mi giro. ¿Y con qué lo voy a hacer? Esa es la estupidez que los legisladores no están mirando de la afectación que se produce, claro, en la pequeña y mediana empresa. Entonces la continuidad es el tema que se está discutiendo. Ya la semana pasada, en sindicatos patronales como Coparmex, Canacintra, etcétera, se han estado, el Consejo Coordinador Empresarial, hemos estado porque hemos trabajado en esa parte de algunas consultas que me se han solicitado, qué es lo que se está proponiendo. Se les hizo llegar una nota a la Cámara de Diputados, ahora que está en su turno, para poder dar en definitiva el proceso legislativo y turnarlo para el Ejecutivo, al decirles, oye, diputado, ya tenías una idea, la turnaste a senadores, la avaló sin ningún cambio, regresó contigo, y por favor, antes de que se te ocurra publicarla, toma en cuenta la afectación que me vas a producir. Y no lejos por los factores de integración en la cuestión de seguridad social o los factores económicos de la relación laboral, sino el efecto fáctico de que no voy a poder disponer de una persona en 12, 15 días. Tú sabes qué le pasa a una pequeña o mediana empresa que se le van de vacaciones 5 o 6 personas o 3 o 4 en áreas estratégicas. Entonces, mi propuesta, y me voy adelantando esa parte, es debemos atacar y hacer propuestas, porque no solamente es una crítica, hacer una propuesta en el sentido de decir, oye, te respeto los 12 días que van a dar a las personas que tengan un año y la prelación que se tiene. Pero los 6 días que ya vienes acostumbrados, que ya lo tenemos, gózalo continuo en un solo periodo. Y los otros 6 días fraccionemos en el transcurso del año. Puedes tomarte 2 días o 3 o los que te resten o los otros 3 a final de año, pero no los 12 continuos, porque sería una afectación. Y aquí la investigación y propuesta que te hago, perdón que me aviente todo este tema, es, ¿esto sería posible? Y yo te diría, a ver, las primeras preguntas serían, y he discutido con algunos colegas, y yo les digo, no, es que por eso hay que leer y estudiar y documentarnos. El derecho comparado y el derecho nacional contrastado nos va a llevar a respuestas. Hacer una interpretación y hacerle llegar a los diputados un estudio sesudo, técnico de este tema,
me llevó a hacer una investigación más allá. Y fíjate que encontré la ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 constitucional. Es una legislación que está enfocada a los trabajadores de la banca, al sistema financiero y a todos los que trabajan en la parte, digamos, económica al servicio del gobierno federal. La fracción 13 de ese artículo 123 está enfocada para ministerios públicos, policías, militares, guardias, etc. Esas fracciones, la 13 y la 13 bis del apartado B del 123, nos dan luz de cómo, si ya existe regulado para los burócratas o trabajadores o servidores públicos, la investigación que yo les vengo a aportar aquí es cómo si se puede negociar esto para el apartado A, porque ya existe. Ejemplo, en el artículo 9 de la fracción 13 bis del 123 del apartado B, dice que todos los trabajadores bajo estas categorías gozarán de los siguientes periodos de vacaciones, y habla de 20, de 25 y 30 días, los cuales, dice, se podrán disfrutar en 2 periodos, punto a favor. Entonces, sí existe una ley que pudiera ser considerado que las vacaciones se pueden fraccionar por periodos. Ahí está, señores legisladores, una base legal. Segunda, que estos días son remunerados, es decir, son vacaciones pagadas, pero en ningún caso podrán rebasar porque son por bloques de 5 años o de los primeros 10 años. Por ejemplo, en las fuerzas policiales, Marina, Ejército, son por cada 10 años los 5 que tienen este disfrute. Es decir, vas a gozar de entrada, tienes un año prestando tu servicio a la Guardia Nacional o a algún cuerpo policíaco, o trabajas en la Sedena, gozarás de 20 días de inmediato en tu primer año. Así los primeros días, tengas 2, 3, 4, gozarás de 20 y así se va increciendo. Entonces, aquí la primera lectura es, regresando al apartado A, porque hay que decirlo, esta reforma que se está proponiendo, el artículo 78, únicamente va enfocada al tema de la iniciativa privada, es decir, las relaciones de trabajo que son entre particulares. Pues bien, ya me estoy yendo un poco, pero bien. Déjame darte el antecedente para... Tenemos un formato corto, entonces pues sí, que valga la pena lo que... No, yo te aprovecho y te aprovecha toda la gente. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa en México? Si estamos hablando de que la continuidad es un factor que yo puedo proponer para examinarlo, entonces, pues que respetemos. No me voy a meter con que tengan el derecho. Sí, auméntaselos. ¿Cuántos quieres? ¿12, 15, 20? Date. Sí, está bien los 12. Acepto tu propuesta de crecerlos. Pero modifica el disfrute. Quítale la continuidad y permite, como la legislación que vengo invocando, que es la del apartado B, que ya existe legislado al respecto, quítale esa parte y divídelo en 2 periodos. Claro. Con esa fracción del disfrute del periodo, aunque tengas 12 días, yo te voy a decir, vas a disfrutar 6 días continuos, ¿sí? Y los demás los podrás devengar a solicitud, sin que excedan en ningún momento de 2 o 3 días y por el periodo. Dice, oye, pues quiero 2 días a cuenta de vacaciones para el mes de noviembre y en diciembre quiero los otros 2 o me los voy a quemar. Efectivamente, eso creo que es lo que podríamos hacer. La otra parte es la remuneración. Yo creo que una propuesta sería pues que sean remuneradas las vacaciones como se tiene actualmente en la Ley Federal del Trabajo. Y respétale los otros periodos. Siguen descansando si quieres uno, pero que no sean remuneradas. Al hecho de que te respeto el derecho a descansar, pues entonces ahorra para los días que no vas a trabajar. Eso, claro, que al pegarle los bolsillos, pues va a sufrir. Oye, Rubén, ¿de dónde sale esa loca idea? No, señor, no sale loca idea. Hay otras legislaciones que lo contemplan. Les decía, el Acta de Normas y de Trabajo Equilibrado de los Estados Unidos, de 1938, establece esta parte. En Estados Unidos la gente no quiere tomar vacaciones porque no se las pagan. Y si se van, saben que pierden. Santo que no es visto, no es adorado. El muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Yo diría, el muerto, el arrimado y el ausente también. Sí. ¿Me explico? O sea, sí. no te veo en la empresa 3, 5 días, como dice, ¿no? Dice un dicho popular y una idea mexicana. El que juega al que lo extrañen, se arriesga a que lo olviden. Entonces, imagínate, si tú dejas tu trabajo 12 días, en 7 me olvido de ti. Si viene otra persona y hace tu trabajo mejor que tú, es más proactivo, más productivo, créeme que en 12 días hago de cuenta que nunca exististe.
Estas cuestiones son, a manera de preámbulo, cuál es la situación actual que tenemos. Por eso yo anunciaba, ¿no? Y ahorita voy a dar algunas opiniones respecto de las propuestas que estamos diciendo en forma práctica. Pero a manera de introducción, maestro Telésforo, ese es la panorama entre lo que hay en el mundo. Por eso decía que no estaba de acuerdo con el contraste con lo que se tiene, que nadie está obligando, que es populista y que hay afectación y que una realidad en el mundo es otra. Sí, pues muchísimas gracias, está bastante interesante. Fíjate que esto de los 6 días, también debemos dejar en claro que hay otros artículos donde se habla más de 6 días, en el caso de los menores de edad. Un trabajador menor de edad de 15 a 16, ¿sí? le tocan sus 18 días de vacaciones. Entonces ahí pues ya tenemos un antecedente, pero luego tenemos a los trabajadores de los buques. A los trabajadores de los buques también se les dan 30 días, o sea, se inicia con ciertos días y se van incrementando. Los transportistas. Tenemos a los trabajadores de las cuestiones aeronáuticas. Entonces ahí donde también se les da, y ahí, ¿qué crees? Está el precedente en donde se tienen que partir las vacaciones. Te dicen, en el primer semestre deberán tomar cuando menos ciertos días y después los días como lo propones tú. Entonces, yo creo que ahí está el precedente de lo que tú estás comentando. Claro. O sea, totalmente válido. ¿Y qué te dice el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo? A falta de disposición en la Constitución, en esta ley, se tomarán casos semejantes, análogos. Ahí está la base. Bueno, desde el punto de vista complementando, ¿no? Decir, oye, sí se puede, sí. Eso se debe meter en los contratos, pues mételo. No es violatorio, tiene el sustento. Claro, y fíjense, aquí entrando en materia yo te diría, a ver, el primer consejo. Rubén, y yo le digo a toda la audiencia, hoy no traigo billetes de utilería, pero yo les hago la siguiente indicación. Díganme ustedes, y en eso estamos trabajando, en eso estoy trabajando ahora, para sacar un texto, un escrito, una alusión en este sentido de decir, ¿cuántos de nosotros conocemos? Primero, conocemos. Segundo, sabemos cómo hacerlo, que son cosas diferentes. Una cosa es conocer y otra saber hacerlo. El tratamiento de cuáles son los derechos, cuáles y no son aquellos derechos renunciables. El dedo en la llaga sería las vacaciones, entendidas como un derecho laboral. ¿Es renunciable o no? Primera hipótesis. Segunda, ¿es de libre acuerdo su goce? Y 3, aunque se pacte distinto a lo que establece la ley, ¿tiene validez? 3 ejes. Muy bueno. Esto es de abogado, yo te diría, primero. ¿Es un derecho renunciable? No. ¿Se puede establecer de común acuerdo su disfrute? Sí. Y 3, ¿es válido el acuerdo en este sentido? Por supuesto. Aunque venga la reforma, claro que sí. ¿Puedo pactar desde hoy que no hay reforma? Sí. ¿Y cuando llegue también? Sí. A ver, dime los fundamentos. Hazme favor con tu hermosa voz, amigo. Leerme, por favor, el artículo 25, fracción 9 de la Ley Federal del Trabajo. Ese es un regalo de esta tarde para ustedes. Es un regalo de noviembre, de las lluvias de noviembre, que no hay, pero pues se los doy con mucho gusto. Vamos a leer el texto. El artículo 25 se refiere a las condiciones a las condiciones generales de trabajo que deben tener los contratos de trabajo en una estructura general. Nombre, apellido, domicilio, etcétera. Y aquí contrasto con lo que decía el maestro Telésforo al inicio, o conecto más bien dicho. Si yo estoy diciendo cuáles son esos derechos renunciables o que son de libre acuerdo entre las partes, lo cierto es que decíamos, a ver, si yo establezco las condiciones de trabajo en el contrato, hay veces que en los contratos no es necesario poner ese tipo de indicaciones de que por cada año de servicios el trabajador gozará de 6 días. Porque eso, técnicamente hablando, los contratos, como son en las obligaciones civiles, el trabajo no tiene ninguna excepción al respecto. Existen 2 tipos en la doctrina de cláusulas, las cláusulas naturales y las cláusulas accidentales.
Son naturales aquellas cláusulas que sin ponerlas o escribirlas en el contrato se tienen por puestas. La Ley Federal del Trabajo es el mínimo de derechos. Es decir, yo puedo hacer un contrato de trabajo con 5 líneas y decir que todos los derechos o los mínimos legales serán los de la Ley Federal del Trabajo. Y ya no tuve que referirme a los días de descanso obligatorio, a las vacaciones, ni al aguinaldo, ni a las primas, porque eso se tendría por puesto. Y de acuerdo al artículo 5 y 33 de la Ley Federal del Trabajo, no son renunciables. Ojo, el artículo 5 habla de qué cuestiones pueden estar limitadas a la renuncia de derechos. Y el artículo 33 no habla necesariamente de derechos, habla de los pactos, que para que sean válidos los convenios tienen que estar ratificados en la Junta. No habla de derechos, el 5 sí. Entonces, conectando, ¿es un derecho renunciable? ¿Es un derecho de acuerdo libre de las partes y tiene validez legal? La fracción novena del artículo 25, que establece condiciones, me lo contesta. Sí, y nos dice ese artículo 25 en su fracción novena que debe... Pero dice, sí. ¿Cómo empieza el 25? Sí, el 25 regula que el escrito en que consten las condiciones de trabajo. Exacto, el escrito, el contrato que deberá contener, deberá y hay contener todas las fracciones, la novena así dice, es, la despacito, novena, así con amor. Ajá, otras condiciones de trabajo, coma, tales como días de descanso. Otras condiciones de trabajo, tales como números apertus técnicamente de la norma en la estructura, quiere decir, un ejemplo de lo que te quiero decir, tales como días de descanso. Días de descanso, es de libre acuerdo. Coma, vacaciones. Ay, qué belleza de cantina. Repitamos, vacaciones. Acabo de contestar, las vacaciones pueden ser de libre acuerdo. Ese es el fundamento legal. Y no me tengo que ir a las normas de vacaciones, que ahí no viene. Así es, Ni me tengo que ir a la jurisprudencia. El artículo 17 y 18, conectado con el 25, fracción novena, tiene la respuesta para hoy en 2022, sin reforma, pactar el disfrute. Por lo tanto, si hablamos de la continuidad, hoy pudiera pactar, dice otras condiciones, pero sigue leyendo, dice vacaciones. Vacaciones y demás que convengan. Y demás, o sea, las que se le ocurran al patrón y al trabajador. Habla de plural, convengan. El trabajador y el patrón. He dicho. Si el patrón y el trabajador convienen las condiciones de trabajo en días de descanso, en vacaciones u otras, ¿por qué no? Dice un principio de derecho que aplica en el 18 de la ley laboral, dice que a falta de disposición expresa se aplicarán las normas de trabajo, dice, ¿verdad? Los principios de justicia social, los principios que deben el artículo 123 y los principios de derecho. Y un principio de derecho dice que donde impera la misma razón, prevalece el mismo derecho. Y otra máxima de derecho dice quien puede lo más, puede lo menos. Si lo más es el derecho a disfrutar de vacaciones, lo menos es su duración, que va implícita. Por lo tanto, la duración y la forma de devengarse son de libre acuerdo. Y no estoy diciendo, si se aprobara la reforma, que te reconozco tus 12 días. No me meto, punto y aparte, ya tienes 12. Pero sí nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo los vas a disfrutar, verdad? Sí, no, excelente. Claro, nada más es el 17, el de que regula a falta de disposición la supletoriedad de derecho común. Van de los dos, 17 y 18. Así es. Siempre... ¿Qué es otro tema? Miren, acabo de dar un tema en exclusiva al Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas para un curso de magistrados y jueces de lo laboral en el Estado y explicaba yo que las normas de trabajo no sabemos distinguir entre lo que es un sistema de reenvío normativo por integración de las normas y cómo funciona la supletoriedad. Yo me llevaría un curso, se los juro, de 10 horas explicándoles nada más de pura supletoriedad. ¿Creen que nada más leer la palabra supletoriedad? Métele. No, señores. Hay reglas jurisprudenciales y doctrinales y dogmáticas muy puntuales en donde, cómo y debe funcionar la supletoriedad de normas. Hay que limpiarse la boca cuando decimos supletoriedad. Hay que saber derecho para entender cuándo una norma puede ser suplida por otra. Primero, la figura debe estar deficientemente regulada, debe estar con algún vacío y no debemos confundir entre vacío, silencio, laguna y omisión legislativas. Eso es técnico. Sí, fíjate que muy interesante todo lo comentas. Por eso yo creo que la persona ideal, y la verdad lo reconozco, tú eres un doctor en Derecho, hablar de la palabra vacaciones, qué fácil suena para muchos.
hablan y hablan en las redes sociales y en todos los mismos legisladores, con todo respeto. O sea, las vacaciones es uno de los temas más difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque de entrada, las vacaciones que provocan también conjuntamente una prima, ¿no? Las primas forman parte integrante del salario diario para efectos de la Ley Federal del Trabajo indemnizatorio, ¿no? Pero también forman parte de la Ley del Seguro Social, las primas como tal. Y dice las primas, nunca regula, o sea, te habla de la integración del salario y nunca te habla de las vacaciones, pero te hablan de las primas. Luego entonces también las primas traen, pues, vamos, todo un tema. Porque hablamos de las primas de antigüedad, de las primas vacacionales, de la prima dominical, o sea, ahí incluyó todas las primas. Claro. ¿Sí? Y luego entonces, pues cuando hablamos de una integración, dicen, oye, ¿y por qué en materia de seguro social, ejemplo, no integra la prima de antigüedad? ¿Y por qué si metes la prima vacacional? Es que son diferentes. Claro, el contexto. Unas se vengan por el derecho del trabajo y otras por una consecuencia de un despido. Unas derivadas por la relación de trabajo, claro, y otras por el trabajo mismo. Así es. Y luego entonces las vacaciones, tan solo el puro tema, vamos a hablar de esos. Por eso yo decía, tiene que ver mucho con el contrato. El contrato sabemos que es por tiempo determinado, ¿ok? Vamos a contratar a alguien temporalmente para que supla, como bien lo decías tú, temporalmente a una persona. ¿Tiene derecho o no a las vacaciones? Sí, claro que sí, de manera proporcional. Oye, se va nuestra trabajadora de incapacidad por maternidad, son 84 días, ¿no? Sí. Obvio que tenemos que buscar a una persona para que en ese momento nos apoye, si es que es de ser necesario que nos apoye con ese puesto. Al término de ese contrato, se le van a entregar, ya ahora no, sobre 6 días proporcionales sus vacaciones, sobre 12 días. Claro, técnicamente, así lo dispone el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, cuando habla de los efectos de la suspensión, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no debemos confundir con interrupción, suspensión, recesión y terminación. Técnicamente son dos cuestiones. Cuando hablamos de una cuestión de un interinato, de alguna cuestión interino o de alguna cuestión en que haya ausencia por maternidad, estamos hablando de un efecto de suspensión de las relaciones de trabajo. La incapacidad por maternidad, al igual que una incapacidad por un riesgo parcial o total permanente o por enfermedad general o enfermedad profesional, pues claro que produce una incapacidad. Las incapacidades están en el supuesto de una suspensión de las relaciones de trabajo, y ahí actúan los casos de lo que son riesgo laboral o patronal o del seguro social. Bueno, ya es otro tema, se subroga y cubre con eso. No, pero realmente eso que estás tocando es bien, bien interesante, porque mira, en una incapacidad hay un ausentismo, pero subsiste la relación laboral. Por eso se suspende. Por eso se suspende. Yo me suspendo el estarte pagando y de que tú no incurras por no estar viniendo. Así es. Quien te paga es quien se subroga. Así el es. seguro social. Exacto. En la parte que corresponde. Esos son los efectos. Pero bueno, regresando al tema de las vacaciones que tú decías, por eso te decía, creo que la semántica, que yo soy casi un apóstol de la semántica, me gusta estar haciendo diferencias, y no porque no tenga que hacer, o porque me gusta estar moliendo el café a mano, sino porque investigo, porque entiendo la expresión y los antecedentes que se tienen. Es proponer a las autoridades que hay una base legal, hay un razonamiento. Todo esto que te estoy diciendo es un argumento para decir sí se pueden fraccionar, sí se pueden dividir en periodos, pues, pero también pueden ser de libre acuerdo entre patrón y trabajador. Y creo que es fino ese punto, ¿no? Yo decía, les voy a dar 3 consejos, y este es uno de ellos, implícitamente el segundo, ¿no? Que es, el primero es, déjame abordarlo de esta manera. A ver, ¿qué pasa si hoy no supiéramos nada de un tema de las vacaciones inminentes? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, hoy la obligación que tienen los patrones, con y sin reforma, insisto, es, tienen que darle un documento por escrito, así como existe la obligación de reconocer la antigüedad, que nadie lo hace. Así es. Así como existe la obligación de informar en términos del 101 el contenido del CFDI que le pagan. Perfecto. Tampoco nadie lo hace. Así como existe todas esas obligaciones que tienen los patrones en términos del 132 o las obligaciones que tienen los derechos de los trabajadores respecto al patrón, pues si no te dan la copia del contrato. Si no te dan ni contrato, todo eso. Hoy existiría la obligación por control interno en materia laboral, la obligación por parte del patrón de dar una constancia, una hoja en la que digas,
Rubén Santillán, tienes 1 año de servicios o 2 años, ¿no? Te tocarían para este periodo de tu segundo año de permanencia de antigüedad en la empresa, te tocan 8 días por devengar. Para este efecto, los periodos que la empresa ha propuesto para que goces de tus vacaciones, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, son dentro de los 6 meses siguientes, dice la ley, a que tienes ese derecho. Si yo entré un 2 de febrero del 2020 a trabajar, ¿verdad? Al 2 de febrero del 2021 cumplí 1 año. Así es. Al 2 de febrero del 2022 cumplí los 2 años. Así es. Significaría que ves febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Por ley, el patrón me debe haber dicho que yo debía gozar de mi periodo mediante esa constancia dentro de los 6 meses. Y me pudo haber dicho o me puede decir, escoge los días y avísame qué días quieres tomar tus 8 días. Estoy hablando sin Ese documento, ese es el segundo consejo que les doy, ese documento, si no existe hoy, o de no existir con o sin reforma en el próximo año, por resolución jurisprudencial, no podrían alegar la prescripción. ¿Y qué es la prescripción? En términos del artículo 516, 517 y 518 de la Ley del Trabajo establece que prescriben en el plazo de 30 días, 60 o 2 meses y 1 año o 2 años en el caso de riesgos de trabajo, las acciones de los trabajadores para demandar o requerir el incumplimiento a sus patrones. Por lo tanto, hay un periodo técnicamente hablando para reclamar vacaciones y son esos 6 meses. Aunque hay un contraste, porque en la ley que te decía, por ejemplo, de contraste, de semejanza, de analogía, que es permitido, en el apartado B del artículo 123 de la fracción 13 bis, dice, por ejemplo, los trabajadores gozarán por cada año de servicios los que corresponde a su periodo, ¿no? 20 días. El derecho a tomar vacaciones prescribe en 1 año. Entonces, después del que tengan los meses para disfrutar, como eso no dice la Ley del Trabajo, pero ya hay otra legislación que lo aborda, sería necesario que también se reformara en ese sentido, porque parece que hay ambigüedad. Oye, dentro de los 6 meses a que tengo el derecho a vacaciones, ¿las debo disfrutar? ¿O en 6 meses prescribe mi derecho para solicitarlas? Que son cosas diferentes. Así es. Entonces, podríamos interpretar en ese sentido. Mi sugerencia es hacer una constancia, obligarle al patrón que te conteste y decirle, quiero tomar vacaciones, mis 8 días que me tocan en el primer año, las quiero tomar del día 12 de diciembre a los 8 días que correspondan, ¿no? Al 20, al 19, etc. Así es. Porque también hay otra claridad que hay que hacer precisión. La Ley de Trabajo, con una reforma que hubo al artículo 3 en el 2021, cuando se quiso hacer alusión al tema de días, dijo, cuando esta ley no señale días, se entenderá que son naturales, salvo que indiques que son inhábiles, ¿no? Cuando hablábamos un tema de PTU, recuerdo aquella vez en CADEFI estábamos en un en vivo y lo hicimos ver. Entonces, las vacaciones se gozan por días naturales o por días inhábiles, como debería de ser. Porque si hablamos de 12 días, imagínate, hábiles, es muy distinto a decir que en 12 días hay 2 sábados y 2 domingos en medio. Claro. Entonces son 4, 12 más 4, entonces se vuelven más. Y eso en la práctica yo lo he visto. Hay gente que pide sus vacaciones en diciembre y se avienta el 24 que no trabajan, el 25 que es de descanso, los días que van suelto, y así se van y se vuelve realmente una cuenta que le corresponde en número, se vuelve más grande. Entonces, claro, la sugerencia es pidan su constancia y patrones expidan la constancia y acomoden el derecho que tienen actual con antigüedad de sus trabajadores, el periodo y el calendario que tienen para eso. Para esto yo sugiero la creación de una comisión de vigilancia y concesión de periodos vacacionales a las categorías. Esta comisión son permitidas. Esta comisión se va a acomodar con base en la fracción 9 del artículo 25. Esta comisión se designa por igual representantes del patrón y trabajadores y se establece un calendario anual para el 2022 o 2023 para el goce de vacaciones en diferentes puestos de áreas de producción, comercialización, confianza, administrativos, y esto permitirá que los trabajadores no
puedan moverlas y decirle, a ver, el área de producción no se puede quedar sino con el 5 o 10% de personal. Únicamente pueden salir de vacaciones 5 personas de las 20 que hay. Y esas 5 personas deberán gozar en este periodo y solicitarlas con anticipación para programarse el área de recursos humanos. Eso se llama orden. Eso se llama pactar y ponerse de acuerdo en las condiciones generales de trabajo, como lo dice esta fracción 9. Exacto. No, muy, muy interesante. O sea, esto es un buen tip para todos nuestros amigos, ¿no? Así es. Aquí tengo una duda. Entonces, si ya te están diciendo que existe un periodo para su disfrute y lo estamos haciendo mediante una constancia en donde se le dijo al trabajador, tú vas a disfrutar en este periodo, ¿sí? Tú dime los días. Y si el trabajador, vamos, no los llegara a disfrutar, porque dicen, no, ¿sabes qué? Mejor prefiero acumularlos. Porque luego empiezan a jugar, o sea, juegan con las vacaciones, sí, vamos a jugar como las, ¿cómo se llama? Estampitas, ¿no? Vamos a seguir acumulando. ¿Se pierden o no se pierden? Mira. Porque es un derecho irrenunciable. O sea. A eso regreso. Hace rato dije tres premisas. Las vacaciones son un derecho renunciable y contesté, no. No se puede renunciar al derecho a descansar, aunque lo firme con sangre. ¿Está claro? Sí, sí, sí. O sea, no podemos discutir en un contrato a que te las voy a pagar, mira, te conviene, es dinerito para ti, no descanses. Eso, aunque lo ponga con sangre, en términos del artículo 5 y 33 del Ley de Trabajo, es no válido, es irrenunciable. Lo que sí podemos pactar ahí, ¿no? Son las vacaciones, hablo en el sentido de la duración, su disfrute, los periodos. O sea, tienes 12 días, o 14, o 16, o 18, o 20, 25. Pactemos cómo las disfrutas, que no es lo mismo de pactemos el número de días que quiero que tengas. Claro. O pactemos a que te las voy a acumular, o pactemos a que te voy a dar dinero. Entonces, respondo a tu pregunta. Está proscrito la acumulación como un sistema de canje o compensación de las vacaciones. Está prohibido remunerar las vacaciones a cambio de dinero. O sea, te pago las vacaciones, trabaja, eso sería salvo prohibido. En el caso de una liquidación. Salvo cuando ya no eres trabajador y en ese caso, laboral. Oye, pues me tocaban 10 días de vacaciones de los 12, ¿no? Y iba a cumplir, pues te pago los días de vacaciones. Eso es entendible en la terminación. Ya sea por rescisión, recordemos que toda rescisión de una relación laboral implica su terminación, pero no toda terminación implica de suyo una rescisión. Como quiera que los dos efectos, toda rescisión es terminación, toda terminación no implica una rescisión, pero sí es el fin de las relaciones laborales en términos del artículo 53 y lo que es procedente es pagar con dinero porque ya no habrá relación de trabajo. Entonces, respondo a tu pregunta, no. Que en la práctica se diga, oye, pues me debes 3 días del periodo del año pasado y me debes 5 del otro. Hermano, la respuesta se llama prescripción. Sorry, no te las tengo ni que pagar, ni te las tengo que reponer. ¿Aunque no se les haya hecho constancia, nada de eso? Hay un principio de derecho que dice, no, por eso digo, sí es importante la constancia. Para la prescripción hay que emitir la constancia y tenerla firmada por el trabajador. Sí. Ese fue el segundo consejo que di. Exacto. Ya el primero ya lo di. Sí. Segundo es, tiene que haber la constancia. El patrón la tiene que expedir y tiene que firmar al trabajador enterado. Así cuando él quiera alegar prescripción, no, pues si yo le avisé, ya estábamos de acuerdo. Debe haber un memorándum de aviso de salida. O sea, en los controles internos de la relación laboral debe haber, Rubén Santillán se irá de vacaciones y no me voy mañana. No, hay un calendario, hay un orden, ¿no? Y hay empresas que funcionan con orden. Entonces, los manuales de políticas y procedimientos en las empresas, los manuales ad hoc contemplan, también están establecidos en el reglamento interior de trabajo en el capítulo respectivo de los días de descanso. Hay otros periodos, por ejemplo, que le llaman los días económicos, vacaciones y otra situación. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo es el mínimo de derechos que tienen los trabajadores y diría la Corte, todo lo que sea una ventaja económica o que se tenga a favor, mientras no le afecte, suma. Oye, Rubén, a mí me conviene entonces como trabajador recibir dinero. No quiero descansar, no soporto estar en mi casa y no quiero viajar. Soy Grinch, mejor me quedo trabajando, págamelas. Tú dirías, pues eso es una ventaja. Sí, espérame, ya estamos distorsionando el concepto para el cual inicialmente fueron creadas las vacaciones. Está probado científica, médica y hasta espiritualmente que las personas que tenemos un relax, que tenemos un descanso,
pues la verdad la persona se regenera, se quita la presión del estrés de a lo mejor levantarse temprano, tener una rutina de ir, salir, estar comiendo, etcétera, o convivir con la familia, ¿no? Te decía hace rato, en Estados Unidos hay gente que va de inmigrante y tiene que hacer vacaciones y le dicen, bueno, 5 días acá de cortesía, yo te las pago, están pactadas, ninguna ley me obliga, pero ya si me pides 12, 15, 18 días, pues igual te las puedo dar, las podemos pactar, nada más que esos 13 días no te los pago. Y cuando vengas, a ver si hay trabajo. Entonces, aquí lo mismo sería, creo que una propuesta, nada más que viene la cuestión populista, viene el choque mental, viene la cuestión, ¿no? Entonces, veo que hay preguntas y todo eso, no sé cómo andemos, para antes de darles mi tercera opinión, que es lo que prometí que vaya a comentar el día de hoy, si no tienes otro inconveniente. Pues si quieres, le damos aquí a las preguntas y vemos ya el comentario final, ¿no? Roberto Peralta, ¿qué tal Telésforo y Rubén? Hoy tiene un excelente tema de gran importancia e impacto en el país, en el empresariado y en los trabajadores. La pregunta va referente a lo siguiente: ¿qué recomendaciones darían para que gane el país, el empresario y el empleado? Y que esta reforma no afecte a ningún sector. Es muy clara y muy buena tu pregunta. Mira, la primera es, todavía tenemos estragos de la pandemia. Durante la pandemia, los empresarios no tuvieron ningún estímulo ni subsidio fiscales. No hubo ninguna ayuda, ni siquiera para postergar el pago de sus contribuciones. Ya no te hablo de que si les disminuían. En ninguna parte. En contribuciones federales, no. Algunos estados en contribuciones locales sí dieron, en Nuevo León, recuerdo algunos estados, hubieron facilidades para tributos locales. Pero si venimos de una pandemia, producto del 2020, 2021 y lo que vamos de 2022, muchas empresas quebraron, cerraron, bajaron, nunca se compusieron, perdieron negocios, tuvieron que desocupar sus estructuras inmobiliarias, tuvieron que deshacerse penosamente. Y llegar con estas legislaciones, sí hay una afectación económica. Por el formato del programa no te explico, pero son factores de integración que sí van gradualmente afectando en los periodos. Hay una afectación económica, por supuesto que sí. Y todavía déjala al factor de integración. Como quiera que sea, se ajusta y lo sacamos y lo tenemos. Lo grave que el país pierde porque no tiene crecimiento y desarrollo económico es porque los factores de la producción están fracturados. Es decir, los medios de producción, el capital y el trabajo, no hay cohesión. Por lo tanto, interrumpiríamos las cadenas productivas que se requieren. Porque si tú hoy trabajas con 20 empleados o con 50 y a todos se les ocurre su derecho de vacaciones y aumentar, y te quedas con 10 o 5 o 15, ¿de dónde vas a sacar a los otros? ¿Cómo vas a parar la producción? Si tu planta laboral, para estar entregando los paquetes, lo que comercializa, los productos, lo que presta servicios, lo haces con 50 personas. Si el día que te falta una persona, un chofer, ya te alteró la ruta, ya no distribuiste y tienes que hacerte pedazos y decir al mensajero o al decirle al de la intendencia, ¿usted maneja? Sí, avientes a dejar este pedido porque no vino Paquito. O el dueño dice, pues me la... Es realidad. Sí. Entonces, si cuando no viene una persona que hacen San Lunes o se accidentan o están incapacitados, sí los truena. Entonces, imagínate estas personas que de por sí, no todos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo muy a la mexicana. Los que no trabajamos así al 100%, que no le echamos las ganas, que nada más vamos para ir a ocupar un espacio al lugar, y que estamos haciendo como que nos pagan y nosotros como que trabajamos. O sea, esas personas, que hay muchos mexicanos así, que nada más van a ocupar un lugar. Y la verdad es preocupante, ¿no? Porque te das cuenta como empresario que a lo mejor muchos puestos o áreas no eran necesarias. Y si tú tenías, por ejemplo, el área de comercialización, la sacabas con una nómina que tenías 20 personas, te diste cuenta en pandemia que con 5 hacías lo mismo y ahora lo haces mejor. Entonces, este reacomodo del efecto de la pandemia, no puedo hablar de pospandemia porque no existe un decreto, ya que no estemos usando cubrebocas y estemos muy a la libre en esta nueva normalidad que nunca la he visto nueva. Esto implica económicamente, respondiendo a tu pregunta, que sí hay una afectación. Entonces, ese es el mensaje a los trabajadores, ¿no? A las trabajadoras. Oigan, seamos empáticos, sería empatía. México no está preparado ahora en el sector productivo, comercial, empresarial, para sufrir esos tragos de ausentismo prolongado por disfrute continuo de estos nuevos periodos de días. Conste, no me estoy metiendo que si tienes o no derecho. No he hablado en todo el programa y lo puedes rebobinar. No he hablado nunca que, no, ¿por qué les van a dar? Nunca he dicho eso. Yo estoy diciendo,
Está bien, qué bueno que Sí. sume. La afectación que produce ese cambio, y aquí está pues grabado lo que estoy diciendo. Entonces, esa era la respuesta. Para Roberto Peralta. Bueno, Miguel Medina, y saludos, doctor Santillán. En su opinión, ¿cuál es el verdadero impacto que sufrirá el empresario de todos los cambios en materia laboral que entrarán en vigor a partir de 2023? Perdón. Es un cambio, mira, hay diferentes... el día de hoy se publica un acuerdo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Diario Oficial de la Federación, que modifica las indicaciones para el sector de cosecha y empresas que se dedican al sector agropecuario en lo que es la cosecha, empaquetado y corte de ese sector. Dentro del punto número 2 de ese acuerdo se señala las actividades que tengan por efecto el corte, el empacado y la cosecha, la recolección de los frutos. Las empresas que son productoras son patrones directos y no pueden subcontratar. Y las empresas que se dedican a este sector deben ser consideradas, eso es lo peligroso de este acuerdo, deben ser consideradas de servicios especializados y en consecuencia tienen que inscribirse al REPSE. Eso es de hoy, publicado el día de hoy. Pero en días pasados, la CONFEPRIS, la Comisión para Regular los Trámites del Gobierno Federal, lanzó un comunicado que está todavía sujeto a escuchar comentarios, a revisarlos, en las que van a hacer modificaciones para delegar la competencia material de la Secretaría de Trabajo a la inspección de la Secretaría para el área de vigilancia en la materia del REPS y la subcontratación. Estos cambios, junto con la reducción de la jornada, el tema de las vacaciones, hacer más acentuado, se conecta con el tema fiscal. Recordemos que los servicios especializados tienen un requisito en el artículo 15D del Código Fiscal, que es el requisito fiscal para la deducción de los servicios por servicios especializados. Creo que no hemos sido muy enfáticos en tener en cuenta el decreto del 23 de abril del año pasado y las reglas que se expidieron al efecto el día 24 de mayo del mismo 2021. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en materia laboral? Tener en cuenta estas nuevas relaciones laborales, instrumentar y revisar los efectos. Yo estoy trabajando ahora para ofrecer a los empresarios unas nuevas formas de no estar vinculados a las relaciones laborales. Es decir, buscar como un tipo de litigio estratégico algo más todavía sólido para defender el derecho que tienen las personas cuando no quieren estar sujetas a una relación laboral. Creo, la Constitución no puede ser declarada inconstitucional, pero creo que es inconvencional, subrayo, es inconvencional y hasta esa locura. Recordemos que Galileo Galilei fue condenado por asegurar que la Tierra no era plana, que no había 4 elefantes sosteniéndolas y que no era el centro del universo. Y fue criticado por millones en su época. Hoy la Tierra es redonda, no es el centro del universo y por supuesto no hay elefantes abajo sosteniéndola. Bajo ese argumento, quizás lo que yo voy a decir hoy pueda ser una cubetada con agua fría y todavía con hielos. Yo estoy pugnando por hacer un estudio y decir, ¿sabes qué? Me parecen inconvencionales que existan las relaciones laborales forzadas en México. Es decir, la libertad contractual, la capacidad de decidir por una persona, el que yo diga, yo no quiero seguro social, yo no quiero acceso a la vivienda, yo no quiero servicio de salubridad por el Estado. Yo asumo mi responsabilidad hasta donde el Estado dice, no, eso no es un derecho renunciable. Tenemos que renovarnos. Entonces yo creo que son acciones a las que invito que hay que estar trabajando porque una persona no se le puede obligar a estar sujeto a un trabajo. Violaría ya de por sí el artículo 5 constitucional que proscribe precisamente esto. Fíjate qué interesante, hoy me hacían una consulta. A un menor de edad de 10 años no se le puede contratar, ¿verdad? Luego entonces ese menor de edad, es actor. Se le puede dar de alta en Hacienda a través de su representante, su tutor, ¿no? Y luego entonces a ese menor de edad la consulta es, ¿lo puedo dar de alta en el Seguro Social? La respuesta sería sí, porque hay un programa piloto de los trabajadores independientes. Él es un trabajador independiente, ¿sí? Luego entonces él se puede afiliar al Seguro Social. Y es parte de esto que decimos, o sea, ¿por qué llegar a fuerzas hasta los 16 o hasta los 15 años para empezar a trabajar? Cuando desde chicos, pues muchas veces vienes con un talento, pues saberlo manejar, manejarlo como independiente y manejarlo en la Seguridad Social. Es un caso que ahorita tengo en estudio para ver cómo los menores de edad, ya desde pequeños, pueden ser afiliables al Seguro Social. Claro, viene el mismo sistema de los cerillos, que le llamaban los cerillos, ¿no? Los empacadores, que era un tipo de sistema de becarios, pero
A eso, exactamente, yo coincido contigo. Hay que atrevernos a romper paradigmas y a pensar en esta situación. Desde mi punto de vista, para efectos del Seguro Social, el artículo 12, fracción primera, dice que son sujetos al régimen obligatorio aquellos que tienen una relación subordinada. Así es. Y para estar subordinado había que entender la edad mínima que considera la ley del trabajo. Y la Constitución y eso puede la Constitución. Entonces, lejos de eso es que no, las leyes actualmente no respetan el derecho a las personas de estar sujeta a una relación laboral. Oye, yo no quiero seguro social. No, pero estás bajo una indicación con él, te afilias. O sea, tiene que cumplir con esa obligación. Son de esos momentos en los que a México quizás le falta todavía mucho. Hay cuestiones en las que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, los seguros o el acceso al trabajo tienen otras connotaciones. En mismo Sudamérica, con algunas legislaciones son propias, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay, algunas situaciones y algunos otros países de Centroamérica, Honduras, Belice, Guatemala, Costa Rica, en el que tienen un sistema de la seguridad social muy identificado y que vale la pena tener en cuenta. Hoy no podemos vivir únicamente con la visión del derecho nacional o derecho doméstico. Hoy tenemos que mirar con el derecho comparado, tenemos que mirar con la OIT. Fíjate, estaba yo estudiando un tema alterno en la mañana y leía, por ejemplo, que la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado a México casi desde 1990 que por cada 1 millón de habitantes, ¿no?, debe haber en promedio 2.8 policías por habitante en los países que tengan más de 1 millón, obviamente. Yo dije, o sea, casi 3 policías por habitante. En algunos estados de la República se cumple, en México no. Pero el artículo 4 de la Constitución establece el derecho a la vivienda, al trabajo digno, y ahora esta frasecita que decías al inicio, vacaciones dignas, que son copiadas del extranjero. ¿Es lo mismo digno que decente? No, pues no. Le quita o le da un valor que las que hoy se han disfrutado no son dignas. ¿Dignas para quién? Claro. ¿Para el trabajador? ¿Para el patrón? ¿Para la familia? ¿O para el sector turístico que se ve beneficiado a lo mejor de las vacaciones? Entonces, sí son temas en los que México tienes que estar pues al tanto, ¿no?, al pie del cañón, como se dice coloquialmente, porque muchas de las cosas que podemos hacer frente, ya lo diré ahorita de la manera de las conclusiones, en mi tercer consejo del día, qué es lo que se va a hacer con todo este embate, ¿no? Así es, pues yo me sumo a tu idea de renovar, ¿verdad? Tenemos que seguirle estudiando para ver el cómo, si no tenemos que seguir lo mismo de siempre, ¿no? Así como la cuarta transformación, ¿no? Mira, ustedes recordarán, claro. Tenemos que hacer algo similar. Tú recordarás, al igual que yo, cuando estábamos aquí en CADEFI en la época pandemia, duro, en 2020, que fue cuando surgieron los temas laborales, y ahí hay algunos videos, voy a buscarlos, los voy a subir aquí de CADEFI, si no, pues accedan a la videoteca. Había dudas, y decía, ¿cómo reduzco salarios? ¿Cómo puedo correr sin despedir? ¿O cómo puedo terminar las relaciones laborales sin finiquitar, sin pagar indemnizaciones? ¿Te acuerdas todo eso? Sí, la sustitución aparente. Y hubo bastante trabajo en esa época, me acuerdo que sí, y no había las reglas sino hasta enero del 2021, cuando se incorporaron las reglas de la modificación del artículo 311E en materia de teletrabajo, porque yo les decía, y yo venía del futuro, se los dije, aquí en México no existe el teletrabajo, el trabajo a domicilio y el home office son equivocaciones. Y yo lo dije antes, no es que sea payaso ni que sea pedante, está grabado. Antes de que llegaran las modificaciones yo les decía, y participé con alguna diputada precisamente en el proyecto de decir, el teletrabajo no existe regulado. No, eso no es home office, ni es trabajo a domicilio, no existe. Se dieron cuenta y efectivamente dijeron, sí, tiene razón, en el mundo nos pinta otra cosa. España, por ejemplo, sí tiene regulaciones, Venezuela, Argentina. Hicimos las aportaciones y salió publicado en enero la aprobación del artículo 311. ¿Y qué hice durante 2020 para salvar? Hablando de eso, hazme favor. Yo no tenía que tener teletrabajo, no había nada, pero mi éxito fue haber estudiado y tener presentes estas disposiciones que desde 1970 me dieron la salida. La salida fue el artículo 25, fracción cuarta, que dice, las condiciones de trabajo, dice, pueden ser pactadas, y dice, amigo, por favor. La cuarta dice, el lugar o lugares donde se preste el trabajo. Ya. Desde 1970 teníamos la respuesta. Esa fracción cuarta del artículo 25 me dice, si yo pacto con el trabajador dónde se va a prestar el servicio, cómo se va a prestar, no necesito las reglas del teletrabajo.
Claro. Ya estaba ahí y con eso salvé. Entonces, conecté este tema del pasado para decirles, siempre un paso adelante, siempre vengo del futuro, siempre hay que romper paradigmas, hay que adelantarnos, pero con conocimiento. Así como ustedes que se capacitan hoy, que nos hacen favor de escuchar y de proponer. Digo, a lo mejor pues uno no está entendido, no quiere ser sobrado en la expresión, pero les hice el ejemplo de Galileo Galilei, a veces porque tengas ideas locas, no quiere decir que estés loco, simplemente tu tiempo no es el comprendido, no es el momento, no eres música para ciertos oídos, pero eso no quiere decir que estemos mal, las cosas ahí están, hay que ser sistémicos, ¿no? Y romper paradigmas. Sí, nada más es saber interpretar la ley, y ahorita en esto que estás comentando es sorprendente, porque digo, ¿cuántas veces no lo hemos leído? Ahí estaba la respuesta. Claro, me decían, ¿cómo le hacemos? Eso costó en su momento, me cobré honorarios por saber qué tornillo apretar. Sí, porque utiliza la semántica y dice, bueno, si se puede aplicar aquí, en el local, en el centro de trabajo, etcétera, pues se puede aplicar en la casa. Pues dice lugar. Así es. La diferencia entre aprender nuevamente semántica, la diferencia en saber entre centro de trabajo y lugar de trabajo. Y ahí dice lugar. Sí, lugar donde debe prestarse el trabajo, ¿no? Así es. Bien, por ahí René Jiménez, licenciado Telésforo y doctor Rubén, buenas tardes. ¿La reforma pasará como tal la conocemos hoy o es probable que haya cambios o incluso que no la aprueben? Lo anterior, efecto de hacer cálculos del impacto que tendrá el salario base de cotización para el pago de cuotas al IMSS. Saludos. Sí, claro. Mira, sería muy atrevido en algunas circunstancias, y aquí nuevamente hashtag vengo del futuro, y lo escribí en mis redes sociales antes de que pasara. 2 meses antes de que se dieran los cambios del outsourcing, yo les decía, va a haber estos cambios, es posible que queden estos términos. Y no sé si tengo alguna influencia celestial, yo creo que sí, Dios me ilumina en alguna parte, o es la experiencia, y efectivamente los cambios que había analizado venían en ese sentido. Hoy de estar en la cercanía con el Poder Legislativo en este rubro, yo te puedo decir, habrá ignorantes que digan, él no sabe nada de esto. No, quizás es otro tema. No necesito estar ni ser cabildero, ni estar metido todo el día como ratón en el Congreso, ni en diputados, en senadores. O sea, hay gente que se quiere dar esa exclusividad, pero no es así, y sí va dirigido mi comentario. Entonces, no, más bien la ignorancia es del que no sabe derecho o del que no está en esta situación. Mi experiencia me dice, un sistema de inferencias que he hecho esa claridad, una diferencia entre inferir y suponer es que la inferencia parte de un dato de la realidad y lo ajusto a que pueda acontecer. Y la suposición es una esperanza a que pueda suceder. Lo quiero dejar entonces como una suposición legislativa. No puedo asegurar porque depende de eso. En mi experiencia, pienso que lo que va a suceder es que sí puedan escuchar al sector empresarial y que quede grabado en este video. Pueden escuchar al sector empresarial y que sucedan 2 cosas. Modifiquen la continuidad y el disfrute. O 2, que por cuestiones políticas, cuestiones económicas, se prolongue todavía la entrada en vigor de esta disposición hasta 2023 a un mejor momento. Técnicamente no creo que le hagan más estructuras, ya dieron un paso, no se pueden dar hacia atrás, ahora les saldría peor, pero tienen que hacerlo con un ajuste de asertividad. No, como hace rato publiqué en mis redes sociales y me dijeron, aprende a escribir, asertividad va con C. No, aprende a escribir tú. Asertividad con S habla de un trato de ganar, no de acertar, que es una cosa diferente, te mando un recado. Perfecto, mira, yo nada más para complementarle a René, es que en mi experiencia haz tus cálculos, es una proyección que tanto impactaría, mientras sean peras o manzanas, mientras prepárate para eso, porque ahí es donde está la incertidumbre, ¿no? Bueno. Se ha hablado de una inflación para esto del salario mínimo, del incremento del salario mínimo, del 15%, o sea, el aumento del 15%. Pero por ahí hay reglas del juego donde dicen, no, pues el salario mínimo no puede rebasar la inflación que se da en el país, que es más o menos llegar al 10%. Ya estamos casi en ese rango. Entonces, yo en lo particular diría, bueno, pues saca una media, haz tu precálculo de cuánto, ya se ha anunciado mucho, la Coparmex, el presidente ya dijo que el salario mínimo va a subir a 200 pesos. O sea, se le va a aumentar el 15 al 16% a 200 pesos. Luego entonces, pues haz el cálculo con ello, haz un aumento a la UMA, también porque hay que calcular la UMA, el incremento a la UMA de un 5%, y con eso auméntale el incremento de ese pequeño porcentaje en el artículo de la Ley del Seguro Social de cesantía de avanzada vejez, artículo 168, ¿no? Y auméntale esto de las vacaciones a los 12 días. Tomando esos indicadores, esos 4, entonces yo te puedo decir que en mis cálculos que hice, para las diferentes clases del Seguro Social, clase 1, 2, 3, 4 y 5,
Ejemplo, en un salario mínimo te va a aumentar 2,000 pesos. ¿Sí? El actual. ¿Con el actual o el proyectado? No, con el proyectado. Te va a aumentar 2,000 pesos al año. Al año. Y el trabajador que gane 2 salarios mínimos a 3 salarios mínimos te va a aumentar 4,000 pesos al año. Fíjate el impacto del que hablaríamos teniendo ese incremento del 15%, de un UMA del 5% más, lo del seguro social y lo de 12 días de vacaciones. O sea, que es lo que le pega a la prima vacacional. Claro. Sí, con dos. Entonces, que tengan una idea que si llegara a pasar la reforma... Bueno, 12, 14, 16, 18, que ahorita voy a pasar. Sí, sí. Así es. O sea, vayan pensando que un trabajador de salario mínimo, un número redondo, te va a aumentar 2,000 pesos al año. Un trabajador de salario mínimo. El máximo, que es el topado de 25 UMAS, te va a aumentar 18,000 pesos al año. Entonces, ponte a sumar cuántos trabajadores tienes entre uno y el topado. Pues, ahí súmale 100,000, 200,000, ponle, porque seguramente van a ser trancazos de ese tamaño. Y fíjate qué razón tienes, lo numérico, que era importante decirlo. Imagínate ese golpe financiero. Y todavía no tienes cómo repartir o cómo producir porque no están. No, pues es acabar con las empresas. Es un suicidio empresarial lo que están haciendo los legisladores. O sea, yo nunca había visto ¿No lo están tomando en cuenta? Sí. O sea, imagínate, tienes la carga laboral, ¿sí? El peso de pagar esa afectación, pero no tienes a la gente. Es como, no voy a decirlo, porque no estoy en el foro adecuado, pero es como disfrutar algo y decir, oiga, entró a la habitación a pernoctar, sí, disfrutó cómo durmió bien, ¿y qué le pareció nuestro frigobar, nuestro cevibar? ¿Había? Sí, había una puertita allá abajo. ¿Qué no lo vio? Le teníamos cerveza y champaña y eso era para usted. No, ni me di cuenta, no decía nada. Sí. Uy, nos hubiera preguntado. Y tú cuando pagas la habitación dices, oye, Dios mío, tan cara la suite, ¿no? Y ni siquiera disfruté un trago, ni un té, no había. Te sientes frustrado. Aquí es lo mismo. Tú tienes así un trabajador, que es el frigobar, ¿no? Tienes el cargo, que es el costo de la habitación, que es el costo de la nómina y este cambio. Y el hecho de que no lo disfrutas y tienes que pagar sabiendo que, pues aunque hubieras querido, no, porque se estaba de vacaciones y lo tenías enjaretado como trabajador. Y aquí paso a esta parte, si me permites, así como una parte ya final de mis comentarios, sería decirte, ¿y qué pasa con los que ya vienen con cierta antigüedad? Los que ya traen 4, 5 años, 7 años, 15 años. Si se aprobara la reforma, que se enrielan al año que les corresponda, por ejemplo, pues me tocaba, no sé, 18 días, 20 días, me subo al nuevo carro y sobre eso, y aquí viene una cuestión, se llama retroactividad, ¿no? La retroactividad dice, en caso de dudas estará a favor del trabajador indubio pro operario. Y como la norma retroactiva aplicada es en beneficio, por supuesto que sí a los derechos, lo cual me parece totalmente impropio. ¿Por qué? Porque las situaciones son en una desventaja totalmente tremenda. Imagínate que tú ya tenías considerado el trabajo de Rubén Santillán, que tiene 8 años en la empresa o tiene 10, y de repente se enriela y le das el giro tremendo hacia arriba de vamos días. Vamos a ver que de 18 a 24, ¿no? Es una semana más. Y la afectación. Y vuelvo a decir, no es que no celebre el derecho que tienen los trabajadores con esta conquista que los senadores populistas, ¿no?, han dado a los trabajadores. Yo no estoy peleando esa parte, sino la afectación. Yo sí hago un llamado en dos líneas. Para los diputados, que consideren las voces del sector empresarial y que no hagan exigible la continuidad de los periodos. Creo que ahí fui claro. Claro, sí. Reconocerles sus derechos que proponen, pero dividirlo en 2 o 3 periodos, creo que sería sano. Sí. Las siguientes, dividirlo en 2 periodos, que el primero sea remunerado y el segundo no. Tercer combinación, que los primeros 6 días incrementale 2, es suficiente 8, y los demás que los disfruten, pero sin goce de sueldo y que sea a elección, y que no sean obligatorios, que las partes lo decidan. Y la otra es establecer un sistema escalonado, es decir, aumentar los números de años, que eso es muy fácil. No lo hagas por el primer año, 2 años, establécelo por periodos, cambia la aritmética. Te estoy diciendo, si para el sector de burócratas o trabajadores al servicio del Estado hay durante 10 años, gozan 20 días. Tú dices, oye, yo tengo 1 año, ya gozas 20, no, pues está mejor que que tienes 1 y tienes 12. Sí, pero el patrón cambia. Lo que pasa es que el gobierno federal tiene un presupuesto a cargo de nuestras contribuciones.
Y cuando el dinero no es tuyo, pues ¿qué importa? Agarras No, tu yo cargo pensé que se presupuestario. trabajaba, que se producía más en el gobierno federal, por eso les pagaban más. No, pues que no se va a producir. O sea, nuestras contribuciones están ahí. El enojo que provoca pagar impuestos porque sabes que no tienen un fin, pero eso es otro tema. Entonces, creo que hace falta un ejercicio. Faltó escuchar al sector empresarial en un parlamento, en un foro exprofeso, los sindicatos como siempre, como cuando estuvimos peleando el tema de la compensación universal, cuando estuvimos hablando y peleando por el sistema de la derogación del tema de la subcontratación, y no se nos escucha. No se escucha las cuestiones técnicas y tienes a una corte que no avala esta cuestión porque precisamente está en ese tema de estar apegada a medidas que pueden tener una tendencia política, social o populista. Entonces lo que nos toca, y ese es mi tercer consejo que doy, es revisar nuestras actuales relaciones de trabajo, hacer convenios a las condiciones. Ahí está el fundamento, el artículo 25, el artículo 33 nos permiten hacer cambio. Es momento, hoy en 2022, en una hojita por el anverso, establecer el ajuste de las condiciones de trabajo de libre pacto. No se está renunciando. Y establecer los calendarios ya aprobados. Y esto, desde mi punto de vista, creo que sería un aliciente para sortear la entrada en vigor de las disposiciones. Ahora, el hecho de que pudiéramos pensar si hay un amparo o no contra este decreto que le da derecho a los trabajadores, desde mi punto de vista, hashtag vengo del futuro, desde mi punto de vista considero que sí podría haber alguna situación, porque no se causa ninguna afectación económica, por el contrario, la afectación que podríamos demostrar es del patrón, y no solamente en un tema de inconstitucionalidad, sino de inconvencionalidad, que dicho sea de paso, en cuestiones técnicas, se ha dicho que la convencionalidad es un tema más bien que incumbe a los estados miembros, a países. Se habla más bien de una violación a tratados, a algunas consideraciones, pero no tanto impugnar el tratado, sino a la adecuación al derecho doméstico que se tiene por esta disposición. Sí hay países que tienen mayores ventajas, pero también hay que ver las situaciones económicas que cada país tiene, ¿no? No es lo mismo vivir en Francia, o bueno, vivir en Europa, que vivir en Sudamérica y mucho menos vivir en México con la economía y los vecinos que tenemos en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, que es un país de alta productividad, es una potencia económica también, voy a guardar las proporciones con lo que es con China, etcétera, pero lo que quiero decir es que el tema de las vacaciones ha levantado el ámpula, como levanta y ha levantado el tema de las utilidades también. Así es, correcto. Pues sí, mira, estamos llegando a esta parte final. Te comento, el tema como tal, pues es un tema complicado porque tú sabes que existe la jornada reducida, existe la semana reducida. Y en ejercicios que luego hacemos los contadores de manera práctica, una persona que labora sábados y domingos, ejemplo, que trabaja para un restaurante, ¿sí? Entonces, obvio que cuando dice, oye, ¿cómo le calculo sus vacaciones a esa persona? Ah, pues es muy sencillo. ¿Cuántos son los días que corresponden al año? No, pues 6. 6 divídelo entre 365, que es una constante. Lo marca el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ya divides 6 días entre 389 y te da un factor. Claro. Multiplícalo por los días que trabajó. 52 sábados, 52 domingos no faltó. Entonces lo multiplicas por 104. Y eso te da el equivalente a las vacaciones, claro. ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, Claro. Viendo desde esa óptica, vamos a hacerlo al revés. Trabajas de lunes a viernes, no trabajas sábados y domingos. Luego entonces tendríamos que dividir las vacaciones entre 6 y multiplicarlo por los días efectivamente elaborados. Otra expresión adecuada, de acuerdo. Y que realmente ahí tomamos todos, porque las incapacidades sí me permiten, los ausentismos sí me lo permite la ley descontarlas, ¿sí? Claro. El arte de saber distinguir días efectivamente elaborados, ¿no? Así es. Contra las ausencias, que no necesariamente el estar en ausencia, incapacitado o por alguna circunstancia, decíamos hace un momento, pues obviamente si estás con una incapacidad, Claro. total o parcial, permanente, por riesgo de trabajo o enfermedad general, pues no estás ahí. Y eso es indiscutible. Y lo que se debe premiar es el descanso por trabajar. Así es. No por estar sujeto a una relación de trabajo. Y aquí se ve más que nada porque te quiero quitar el estrés con esos días de descanso.
pues ya te fuiste de incapacidad, ni modo que no te aventaste tus sueños. Tranquilo, estuviste pegadota a Netflix o estuviste viendo otro tipo de cosas, te fuiste a echar. Digo, seamos reales. Sí, en aquí, el México aquí mi real. comentario es que no hemos leído e interpretado correctamente la ley. Dejamos que los sistemas hagan el cálculo de las vacaciones, ¿no? Lo que salga, eso hay que pagarle, ¿no? Hay que se vaya, digo, hay quien lo maneja como un rubro de vacaciones, o sea, ponerle ahí vacaciones en el recibo de pago. Digo, eso es forma, ¿no? La ley creo que te está diciendo son días de descanso con goce de salario. ¿Tú has visto en tu experiencia de muchos años la fracción novena que te dije? Sí, no. Y está desde 1970. Bueno, la fracción novena sí la he leído varias veces. O sea, No, sí la leíste. No, dije, sí. Llevada a la realidad. No. Yo he hecho, por ejemplo, convenio de modificación al contrato de trabajo de fecha 15 de enero de 1999, ¿no? Celebrado entre el trabajador y la empresa, con base en lo expuesto en la fracción novena del artículo 25 al tenor siguiente. Declaraciones. A manera de antecedente, con fecha tal se celebró la relación de trabajo. Ya lo estoy dictando así, ¿no? Cláusula modificada. Primera, por lo que hace el rubro de las condiciones generales de trabajo en la cláusula tal, se modifica para quedar en los términos siguientes porque así lo convienen las partes. El disfrute, goce y disfrute será de 12 a 14 días de vacaciones, los cuales los primeros 6 se gozarán en forma continua y los demás periodos en intervalos de 2 nunca mayores a 3 por el remanente. Ya lo estoy diciendo. Sí, exacto. Y está aquí, o sea, esa es la única cuestión que hay que hacer, sacarle jugo a lo que está legislado. No necesito reforma. Claro. Es más, otro ejemplo, hay empresas que sin esta reforma ya dan las vacaciones. Hay empresas que te dicen, ¿qué 6? Aquí damos 20, chinga. Entonces dices, oye, no vas a querer las 12, porque sucede lo mismo. ¿Qué crees? Me di cuenta que estaba dando 20 días de vacaciones, sin reforma. Qué atrevido fui, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la empresa en la que estás aquí es transnacional, tiene influencia europea. Son, por ejemplo, llantas Michelin, ¿no? Y, sí, allá en Francia les dan 30 días, y el corporativo de Europa dice que en México debemos darle 20 o 30 a algunos puestos, y viene esta ley federal de trabajo, pues por supuesto que vas a optar por lo que ya tienes en el contrato. ¿Verdad que se vuelve conveniente? Claro. Sí. Es el otro lado de la moneda. Bien. No sé, dudas ya allí. Bueno, pues ahí nos pueden escribir. Yo creo que es un tema que seguiremos charlando, amigos. Pero sí, sobre todo por lo de los contratos, que mira, tú siempre has hecho hincapié que es algo que se necesita, que es importante, y muchas empresas no los tienen. Y ahí están las bases, o sea, la ley tiene que estar plasmada ahí en ciertos rubros, ¿no? Así es. Yo quisiera agradecerte la invitación, a Cadefi, la confianza, pero sobre todo a los que le hicieron favor de comentar, de seguirnos, y decirles, Telésforo no tiene la razón, Rubén Santillán no tiene la razón, nadie de los mortales que estamos como asesores o consultores tenemos la razón. Ni siquiera los legisladores. La única razón será la que impera en un Estado de Derecho y será el Poder Judicial Federal a través de la Suprema Corte de Justicia, que en su caso llegue a determinar los casos de controversia individual en este sentido, de inconvencionalidad, de inconstitucionalidad, de como lo queramos manejar. Esa es la voz verdadera. Hoy la toma de decisiones sería tener aproximaciones a tomar la mejor decisión, y la que es informada y con capacitación, por supuesto que siempre será mejor. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Rubén, y pues como siempre es un placer tenerte aquí. La verdad que yo creo que todos, incluyéndome, reconocemos y aceptamos que aprendemos mucho. Muchas gracias. Mucho. Amigo. Yo que te he tenido amigo ya desde hace 12, 14 años, pues la verdad que pese a ello, pues de una u otra forma nunca terminas de aprender, ¿no? Ni yo. Hoy fui a estudiar para poder estar a la altura aquí con ustedes. Así es, y pues te lo agradezco mucho y espero tenerte en próximas charlas, porque la verdad que es algo interesante. Muchas gracias. Gracias Cuídense al staff, muchos amigos. a producción. Muchas gracias.